Hola amigos de Tenebrio la Respuesta, bienvenidos al tercer episodio de la serie de Principiante a Experto. Implementación de las cajas de cría y recría. Hoy comenzaremos con la preparación de la mini granja. Necesitaremos por ahora una caja organizadora rectangular de 15 litros como mínimo. Las que yo uso tienen un largo de 40 centímetros y un ancho de 30 centímetros con una altura de 16 centímetros. Estas cajas tienen una capacidad para aproximadamente 900 adultos, con lo cual nuestras iniciales 300 larvas estarán muy cómodas. Recuerden también que al igual que muchos insectos los tenebrios autorregulan su población, esto quiere decir que si en su desarrollo notan deficiencia en alguna de sus necesidades, disminuirán su ritmo productivo. Dentro de sus necesidades básicas están la comida, el agua y el espacio. Por eso es importante darles espacio suficiente para que se desarrollen y se reproduzcan de forma correcta. Una vez elegida la caja procederemos a seleccionar el sustrato o cama. Como ya vimos en el video anterior, dentro de la crianza de tenebrios se usan muchos sustratos como avena en hojuelas, harinas de trigo, harina de maíz, afrecho, salvado de trigo, alimentos balanceados para mascotas, granos, etc. Yo recomiendo usar el afrecho, ya que es el más económico y fácil de usar en nuestro tipo de crianza y el menos afectado por la humedad ambiental. Los otros sustratos quedan a elección y disponibilidad de cada uno. Ahora pondremos el sustrato en la caja. La recomendación es poner aproximadamente de 2 a 3 centímetros de alto en la caja, ya que la particularidad de los tenebrios es enterrarse en él, y si no tiene esa altura como mínimo no podrán hacerlo cómodamente cuando la población aumente. Otra razón para esa cantidad es que para cuando nuestras cajas ya contengan poblaciones elevadas, esa cantidad de sustrato será suficiente alimento para completar su ciclo. Eso sería todo con respecto a la caja de larvas o de recría. Ahora tenemos que acondicionar en la casa un lugar donde no llegue mucha luz ni entren depredadores, pero debe estar ventilado. Yo por ejemplo he elegido una vitrina exhibidora vieja que tenía de un negocio de mi padre que ya no la usamos. Pinté los vidrios con pintura en aerosol y coloqué ahí mis cajas. Para mejorar la ventilación hice un gadget con un ventilador de una PC antigua y un cargador para celular en desuso. Esto me da la ventilación suficiente dentro del ambiente. Se preguntarán por qué insisto tanto en la ventilación. Bueno, en mi ciudad la humedad puede llegar al 90% tranquilamente y eso no es bueno para mis tenebrios, porque si no hay ventilación la humedad se concentra y ocasiona la aparición de ácaros que echarán a perder nuestra granja. Si vives en un lugar con menor humedad, lo más probable es que no sea tan importante. Una vez instalada nuestra caja con nuestras 300 larvas, ahora viene lo más tedioso: esperar hasta que comience la metamorfosis a pupa. Si no sabes cómo sucede, te recomiendo ver estos videos que aparecen arriba a la derecha. El tiempo de espera dependerá entre otras cosas de qué tan maduras nos las vendieron. Lo normal es que lleguen ya a punto de transformarse y no tengamos que esperar más que un par de semanas a lo mucho. Pero si nos vendieron larvas juveniles, recordar que el estadio larvario puede extenderse por varias semanas. La recomendación es hidratarlas una vez por semana. Para eso usaremos frutas y vegetales frescos. Tenemos que fijarnos que la cantidad que dejamos desaparezca al pasar la semana completa. Si encontramos alimento, aún debemos reducir la cantidad, ya que empezará a descomponerse atrayendo otros insectos que no queremos en nuestras cajas. Y caso contrario, si no encontramos nada, habrá que observar unos días antes para ver cuánto más debemos aumentar en la ración. Tanto en el caso de larvas como adultos, siempre la recomendación es alimentarlos una vez a la semana y en casos particulares 2 veces por semana, ya que el mejor manejo que podemos darle a nuestra crianza es no estar molestando a los tenebrios todos los días. Al inicio puede que sea difícil dejar de prestarles atención, pero créanme, con el tiempo ya no estarán tan pendientes de lo que suceda en la caja. Como ya dijimos, el alimento por el cual se mantendrán alimentadas nuestras larvas por meses será el sustrato, que en nuestro caso es afrecho, pero muy aparte de eso debemos alimentarlas con alimentos frescos como frutas, verduras y cualquier alimento que contenga gran cantidad de líquido, ya que esto será la fuente de hidratación de nuestros tenebrios. Según la literatura, estos insectos también absorben la humedad del ambiente para hidratarse, pero el no proporcionar alimentos húmedos con regularidad puede ser contraproducente para nuestros intereses, ya que las larvas, al no tener una fuente de agua para consumir, normalmente recurren al canibalismo. El principal blanco son los que están en fase de pupa, ya que al carecer de movilidad son presas fáciles. Las larvas que acaban de mudar también serán atacadas, ya que en ese momento carecen de la protección que les da la quitina normalmente. Los adultos juveniles que recién han nacido también son fácilmente devorados.
Y esto a la larga va a generar un descenso en nuestra población de reproductores ya que muchos serán devorados. Por eso es muy importante mantenerlos siempre hidratados con alimento a disposición. Al llegar su momento, veremos sobre el sustrato que irán apareciendo muchas pupas. Por prevención estas deben ser recogidas todas las semanas para evitar pérdidas y para evitar que los escarabajos nazcan donde tenemos solo larvas. Haré un paréntesis para explicar esto. El objetivo de nuestra granja es producir la mayor cantidad de larvas en las semanas subsiguientes, y para eso debemos tener en cuenta que el separar a todos nuestros tenebrios por fases es la mejor medida para lograr nuestros objetivos. Las pupas no pueden estar en el mismo lugar que las larvas porque aparte del peligro de ser devoradas, ocasionará que en esa caja aparezcan escarabajos adultos y luego de unos días comenzarán a poner huevos, lo cual nos complicará el manejo que luego explicaremos, ya que habrán larvas de distintos tamaños y será difícil separar del sustrato a las más pequeñas. Esto ocasionará retrasos en nuestros tiempos de cría y de recría, ya que las larvas pequeñas pueden ser el alimento de las más grandes y de los adultos. Recordemos que toda pupa y escarabajo juvenil que perdemos porque son devorados, son a la larga un reproductor menos. Esto es muy importante, nunca olvidarlo. Bueno, una vez explicado esto pasemos al siguiente paso, pero eso será en el próximo episodio. Antes recordarles que si tienen alguna consulta pueden dejarla en los comentarios. Gracias por su atención, y ya saben, suscríbanse para no perderse más novedades en el canal y llegar al objetivo de expertos creadores. Muchas gracias.